Más tarde, en la imposición de manos, que es uno de los signos que se hace en el sacramento de la confirmación, el obispo o el sacerdote, o el que envíe en este caso el obispo, dice: oremos, hermanos, a Dios, Padre Todopoderoso, por estos hijos suyos que renacieron ya a la vida eterna en el bautismo, para que envíe abundantemente sobre ellos al Espíritu Santo, a fin de que ese mismo Espíritu les fortalezca con la abundancia de sus dones, los consagre con su unción espiritual y haga de ellos imagen fiel de Jesucristo. Y aquí es donde entra el, el tema de los dones, de los carismas. Como ya dijo el apóstol San Pablo, en la iglesia no todos tenemos los mismos dones, no todos tenemos los mismos carismas, pero sabemos, por la misma palabra de Dios, que Dios reparte gratuitamente a sus hijos de estos dones y de estos carismas. ¿Para qué? Lo hace para la edificación de la iglesia en esta tierra, para la edificación, para ayudar, para contribuir a que cada uno de nosotros, con sus dones y con sus carismas, vaya cumpliendo con la misión de la iglesia en esta tierra, en este mundo. De ahí viene, de ahí viene la autoridad que un laico, un seglar, tiene pues para hacer lo que tenga que hacer de acuerdo a los carismas y a los dones que ha recibido. ¿Cómo se sabe, cómo sabe una persona los dones y los carismas que tiene? Pues esto es un tema de discernimiento. Igual que los sacerdotes ministeriales, los presbíteros, pasan por un periodo en el seminario de discernimiento vocacional, se supone, de esta manera también los seglares y los laicos, a lo largo de la vida, sobre todo de los primeros años, pero esto puede suceder a lo largo de la vida en cualquier momento. También se produce un descubrimiento de quién soy, qué me ha dado Dios, qué me ha regalado, qué talento me ha dado, qué talentos, qué dones, cómo puedo ayudar a los demás, cómo puedo servir a los demás como cristiano. Pues es de ese punto, de ahí, de donde viene la autoridad. La autoridad viene del mismo Espíritu Santo de Dios, que es el que ha regalado por medio de, ya de una forma efectiva, en el sacramento de la confirmación, ha regalado esos talentos, esos dones, esos carismas, de los que nos habla muchos el apóstol San Pablo en una de sus cartas, concretamente en la carta a los Corintios, y ya está. Entonces, dentro de la iglesia, pues hay muchos tipos de personas, porque hay muchos tipos de carismas y muchos tipos de dones. Y unos sirven para una cosa, otros sirven para otra. Hay algunos que no sirven para algo y a lo mejor están haciendo algo para lo que no sirven. Todo eso hay que discernirlo. Dentro de la iglesia local, a quien le corresponde discernir todo esto es a la parroquia donde están estos fieles. Eso en teoría debería ser así. Lo que pasa es que esto es muy difícil en nuestros días cuando prácticamente no existe un tratamiento eh, cercano de los pastores de la iglesia hacia muchos de los fieles, los cuales, en cierto modo, somos mmm, como si fuéramos números o personas, cabezas, dentro de una multitud de cabezas, en las cuales no se distingue quién es quién. Esto, entonces, es muy difícil en nuestros días, ¿no? Y por eso, muchas veces la iglesia, en nuestros días, se queja, o se ha quejado, yo lo he escuchado, se han quejado los sacerdotes, se han quejado de la falta de vocaciones, se quejan de la falta de vocaciones, se quejan algunas veces de la falta de colaboración, se piden
piden de vez en cuando que la gente colabore con algunas cosas. Pero claro, esto es muy difícil cuando no se tiene un trato con la persona. Y esto es muy profundo porque el trato con la persona se puede hacer de muchas maneras. Si pasamos por el lado de una persona dentro de un templo, el pastor, el sacerdote, por ejemplo, pasa al lado de una persona y a lo mejor ni la mira o ni la saluda, pues difícilmente se va a poder hacer que esa persona se integre en la iglesia como comunidad. Porque la persona ya está integrada en la iglesia católica, universal, a nivel espiritual. Pero si no fomentamos la cercanía, si no somos afables, si no facilitamos las cosas, es difícil, es muy difícil, por no decir imposible en nuestros días, que exista una iglesia local viva. Sí, es verdad, hay grupos de gente, hay grupos de personas que hacen muchas actividades y que aparentemente funcionan, ¿eh? Jóvenes por aquí, mayores por allí, está bien. Pero ¿qué hacemos con el resto del rebaño? Con esa gran multitud que veía Jesús cuando estaba con los apóstoles y decía sentir lástima de las ovejas que estaban sin pastor. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Estamos preocupándonos de esas ovejas? ¿Alguien se planteará esto o verá en mis palabras algo inconveniente, algo que no se debe de decir? ¿Tendrán en cuenta mis palabras si son verdaderas porque soy un seglar y solamente soy un laico de la iglesia, un seglar? ¿O se despreciarán mis palabras porque no soy un sacerdote ministerial o no tengo un título oficial de catequista? ¿Estamos con la verdad o estamos con otra cosa? Pues esta es la segunda parte de este vídeo, que es un poco de denuncia de la situación. Resumiendo, pues sí, la autoridad para hablar de esto la he recibido efectivamente de Dios nuestro Padre, en el nombre de Jesucristo, por medio del bautismo y por medio de la confirmación. Es mi responsabilidad como cristiano, mi responsabilidad hacer uso de mis dones y de mis carismas, a pesar de que, desgraciadamente tengo que decir, en la iglesia, en todos los años que llevo en la iglesia, se me ha facilitado poco el desarrollo de estos dones y de estos carismas.